Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Dios no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 14 al 21. Dios siempre presenta un camino de salvación. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 10 de marzo, año 2024. Hoy recordamos los 40 soldados valientes que murieron congelados por defender la fe. Se le llama en la historia de la Iglesia Católica los mártires de Sebaste. Son 40 mártires. Hacia el año 320, el emperador romano del momento era Licinio y emitió un decreto en que ordenaba la pena de muerte para todo cristiano que no renegara de su fe. Este grupo de soldados convertidos al cristianismo le dijeron al gobernador de Sebaste, que en ese tiempo era la provincia de Armenia Menor, hoy en día es Turquía, que no ofrecerían incienso a ningún ídolo pagano y se mantendrían fieles a Jesucristo, a quien reconocían como único Dios. El gobernador tomó la decisión y los encerró, y después sufrieron el martirio en el congelamiento. Hay que defender la fe ante las más crudas circunstancias de la vida. 40 mártires de Sebaste. Dios siempre presenta caminos de salvación. Es el tema que nos pide hoy la palabra de Dios en este domingo. Pensar en esa posibilidad. Dios siempre ofrece caminos de salvación. La pregunta que se le ocurre a uno de entrada es si Dios siempre ha ofrecido caminos de salvación. ¿Por qué hay tanta gente practicando una religión y condenando a los demás? Eso no se entiende. Si Dios ofrece salvación y para Dios es más importante que una persona se salve, no se pierda, no se condene, tenga oportunidades, se le ofrezcan alternativas, porque las mismas personas que practican la religión, muchas de esas condenan a los demás. Y se puede condenar a una persona cuando una persona se dedica tanto a hablar tan mal de los demás, a hacerle mala publicidad a los demás, a dañarle la dignidad a los demás. Le daña el camino. Desde el primer momento en que el ser humano se le ocurre de desobedecerle a Dios o creer que tiene la razón y se deja guiar por la tentación y no por la razón. Así lo cuenta la Biblia en el libro del Génesis capítulo 3. Lo primero que se le ocurrió al ser humano es decir yo tengo la razón y entró en desobediencia. No se deja guiar por la sana razón, sino por la tentación de la razón. Entonces Dios siempre presenta caminos de salvación. Ahí arrancó todo. Desde Adán y Eva hasta nuestros días siempre hay caminos de salvación. La iglesia que funda Jesucristo, ¿para qué es? Para que abra caminos de salvación, no para que condene, sino para que abra caminos de salvación. Dios no tiene en sus planes juzgar a ninguna persona, sino salvar.
El querer de Dios es que las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y así lo enseñó San Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 2, que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La paciencia entonces será una virtud muy importante para poner en práctica y esperar la conversión de cada persona, dice San Pedro en su segunda carta capítulo 3. Entonces hay que tenerle paciencia, como cuando se le tiene paciencia a un enfermo, una persona limitada, a una persona de la tercera edad se le tiene mucha paciencia. Entonces existe una condición para conservar la salvación y evitar la condenación, y eso se llama fe. Todo el que cree en Jesucristo no será juzgado, dice la Santa Biblia, sino que tendrá la vida eterna. El Creador del mundo no se complace en la muerte de la persona, sino que la persona se convierta y que viva. Capítulo 18 de la profecía de Ezequiel. El Papa Francisco nos recuerda que Dios siempre toma la iniciativa para salvar. Nosotros la buscamos ¿en dónde? En la oración, y descubrimos que Dios ya nos está esperando. Tiene un proyecto para cada persona, dice el Papa. No debemos como perder la idea de que la salvación viene de Dios, es gracia de Dios, es obra de Dios y que hay medios para salvarse. Pensemos ahora en los medios. ¿Cuáles serán los medios para decirle a una persona, intente trabajar los medios para que su vida mejore, para que su vida sea agradable a Dios, para que su vida cambie? ¿Cuáles serán los medios de salvación? Aquí van 3 medios de salvación. El primer medio para la salvación es la conversión de cada persona. Que cada persona decida cambiar. Cada persona regresar por los caminos de Dios, como cuando cada persona dice, me convencí de que este no es el camino, entonces me fui a buscar a Dios, me fui y dejé el licor, cerré la boca y ya no soy el chismoso, el que le pone problemas a los demás, soy muy respetuoso de todas las personas. O sea, el primer paso se llama conversión, cuando lo quiera hacer la persona. El segundo paso es las obras de caridad. La Biblia en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo dice, dedíquese a practicar las obras de caridad y evita ser ese problema para una parroquia, para una sociedad. Practique la caridad. ¿Y qué es practicar la caridad? Pues hay 14 obras espirituales y corporales que invitan a tener caridad con las personas. Las obras practicadas con la fe son un excelente medio de salvación. Otro medio de salvación, Jesucristo enseña el camino de la salvación dependiendo de la práctica de la caridad de cada persona. Cada persona dedíquese a ser misericordioso. Con eso sería suficiente meterse en los zapatos de los demás. Cada vez que sienta la tentación de hablar de esa persona, denigrar, atacarla, contarle a todo el mundo y no para de decirlo. Entonces ahí dice, practique la caridad, misericordia. Recuerden que esa palabra miserere cordis, eso significa póngale el corazón a la miseria. Al estilo colombiano sería métase en los zapatos de los demás y aprenda a vivir una religión bien bonita. En el año de Jesucristo, el símbolo de la fe en la Iglesia Católica nos enseña los misterios de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, está el misterio de la encarnación, concepción y nacimiento. Está el misterio de la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y está el misterio de la encarnación y la Pascua iluminan toda la vida terrena de Cristo. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Terminemos haciendo un poquitín de oración recomendada por nuestro arzobispo, dándole gracias a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios,
mil gracias por la palabra que nos enseñaste en este domingo. Dios siempre tiene caminos de salvación. Apreciado y querido Dios, danos la gracia de no condenar nunca a una persona. Danos la gracia de aprendernos de memoria y que eso permanezca allí en la mente de nosotros los católicos, sacerdotes, laicos, misioneros, siempre ofrecerle caminos de salvación. Dios no juzga a las personas. ¿Por qué yo la tengo que juzgar? Vamos a aprendernos esa palabra. Querido Dios, danos la gracia de aprenderla. Dios no juzga a nadie. ¿Por qué yo debo juzgar a los demás? Gracias, querido Dios, por la palabra que nos regalaste hoy. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.